Diseño de un microprocesador uniciclo. Este proyecto consiste en la segunda investigación del curso de Diseño de Sistemas Digitales impartido por el profesor e ingeniero José Alberto Díaz García, de la carrera de Ingeniería en Computadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Durante el video veremos los objetivos de este proyecto, qué consideraciones iniciales hay que tener, la construcción de la ruta de datos, los elementos requeridos para construirla, la construcción de la ruta de datos monociclo, la nube que controla este microprocesador, el formato de las instrucciones y algunas imágenes de la simulación realizada con el software de Xilinx. Objetivo general. El objetivo es diseñar e implementar un microprocesador con una arquitectura uniciclo, que se ejecuten las instrucciones que se indican utilizando el sistema de desarrollo Nexus 2 o Nexus 3. Objetivos específicos. El primero sería desarrollar instrucciones para ser ejecutadas en un microprocesador uniciclo. Luego, desarrollar estrategias de simplificación para que los diferentes componentes del sistema puedan almacenarse en el Spartan 3. Y por último, aplicar los conceptos adquiridos en el curso sobre el desarrollo de arquitectura para microprocesadores. En este proyecto se construirá la ruta de datos y la nube de control para un procesador uniciclo y utilizaremos las siguientes instrucciones: Storeware y Loadware, que son de acceso a memoria, Jump and Branch and Equal, que son de saltos, y Add, Sub, and OR, que son operaciones aritmético-lógicas. Inicialmente debemos considerar que para todas las instrucciones se debe enviar el contenido del PC a la memoria de instrucciones y cargar las instrucciones e incrementar el PC. Luego debemos leer uno o dos registros dependiendo de la instrucción. Ahora vamos de lleno en la construcción de la ruta de datos. Aquí podemos ver el esquema de alto nivel de la arquitectura uniciclo, donde se encuentra el registro del PC, la memoria de instrucciones, el banco de registros, la unidad aritmético-lógica y la memoria de datos. Para construir la ruta de datos debemos examinar los elementos requeridos para la ejecución de varias instrucciones, construir las partes de la ruta de datos, determinar qué señales de control intervienen y unir las partes para conformar la ruta de datos, donde las señales de control seleccionarán los diferentes caminos. Los elementos requeridos generales son el program counter, la memoria de instrucciones y el sumador. Para la ruta de datos se debe conectar el program counter con la memoria de instrucciones y un sumador para aumentar el PC. Para las operaciones aritmético-lógicas se debe utilizar el banco de registros y la unidad aritmético-lógica ALU. Para la ruta de datos aritmético-lógica se debe interconectar el banco de registros con la ALU. Para operaciones de cargar y almacenar datos se necesita el banco de registros, la ALU, la memoria de datos y la extensión de signo. Estos elementos se deben interconectar para lograr la ruta de datos en este tipo de instrucciones. Ahora, para instrucciones como Branch and Equal se necesita el banco de registros, la ALU, la extensión de signo, el desplazamiento de 2 bits y un sumador. Al igual que en las instrucciones anteriores, estos elementos se deben interconectar para lograr la ruta de datos de este tipo de instrucción. Ahora vamos a construir la ruta de datos monociclo. Esta se caracteriza porque se ejecuta en un ciclo de reloj. Además, ningún elemento se puede utilizar más de una vez. Además, podrán compartirse los elementos comunes a distintas instrucciones. Entonces se deberá proporcionar múltiples entradas y una señal de control para seleccionar la entrada adecuada. Normalmente esto se realiza mediante un multiplexor. Para proceder a la construcción de la ruta de datos monociclo se deben combinar las partes de la ruta de datos correspondiente a las instrucciones aritmético-lógicas tipo R y las de carga y almacenamiento. También se debe añadir la parte que corresponde a la búsqueda de la instrucción y el aumento del PC. Y por último, combinar la ruta de datos con la parte correspondiente a la instrucción de Branch and Equal. Como se observa en la figura, se conecta tanto lo de lógica aritmética con la carga de almacenamiento.
se puede observar el extensor de signo pegado a la ALU proveniente de la instrucción. Luego conectamos lo correspondiente a la búsqueda de la instrucción y el aumento del PC. En la figura podemos observar el registro del PC conectado a la memoria de instrucciones y el sumador que lo aumenta. Y por último conectamos lo que corresponde a la instrucción de branch and equal. Se puede observar el desplazamiento a la izquierda, el sumador y el mux en la parte de arriba de la imagen. Ahora procedemos a la construcción de la nube de control. La nube de control es quien gobierna las señales de control en cada instrucción. Antes de construir esto se necesita tener listo el control de la unidad aritmético-lógica. La nube de control de la ALU tiene dos entradas, el ALU Operation, que es la señal de control de 2 bits, y el Function, que es la función de instrucción, que es de 6 bits. Además tiene una salida Output, que es la salida de control de la ALU con el código a realizar, que es de 3 bits. En nuestro diseño, la ALU tiene los siguientes códigos de control para la siguiente función: 4 ceros para la AND, el 1 binario para la OR, el 0011 para el ADD, el 0110 para el SUB, el 0111 para el setless y el 110 para el NOR. En la siguiente tabla se resume cuál es el ALU Operation, la función y la acción y el código de control de la ALU para las instrucciones que vamos a utilizar en el desarrollo o la prueba del procesador uniciclo. Ahora, esta tabla es la tabla de verdad de control de la ALU, donde se ve el ALU Operation, que corresponde a la función que se desea y a la salida de control de la ALU. Luego de desarrollar el controlador de la ALU, pasamos al formato de instrucciones para implementar el microprocesador uniciclo. Las instrucciones a implementar van a utilizar un formato específico según la hoja de MIPS. Formato R. Las instrucciones de formato R son add, sub, and OR. El formato R dice que los primeros 6 bits corresponden al opcode. Los siguientes 5 bits corresponden al registro fuente. Los siguientes 5 bits corresponden al registro temporal. Los siguientes 5 bits corresponden al registro destino. Los siguientes 5 bits corresponden a algo que se llama el chief amount. Y por último los 6 bits del function. Los últimos 6 bits del function corresponden a el código que va a entrar a la ALU. Y los primeros 6 bits son el opcode para la nube de control. Ahora, instrucciones formato I, como por ejemplo load word, store word, and branch and equal. Como podemos ver en la imagen, igual los primeros 6 bits corresponden al opcode, los segundos 5 bits corresponden al registro fuente, los terceros 5 bits corresponden al registro temporal y los 16 bits restantes corresponden al registro de destino. Luego de definir el tipo de formato de las instrucciones a utilizar, procedemos ya con el desarrollo de la nube de control. En esta imagen podemos observar la arquitectura completa con las señales de control, pero aún falta la nube de control de la ALU y la nube de control del procesador. La nube de control de la ALU ya la tenemos diseñada, entonces hay que agregarla. Pero falta la nube de control del procesador, que es lo que procedemos a diseñar. En esta tabla podemos observar qué valores tienen que tener las señales de control para las instrucciones de formato R, para la instrucción de load word, para la instrucción de store word y para la instrucción de branch and equal. Esta otra tabla corresponde a la tabla de verdad de la nube de control. En la siguiente imagen se puede observar la arquitectura completa uniciclo con la unidad de control. Para probar el diseño podemos observar las siguientes instrucciones. La instrucción número 1 corresponde a un load word y el PC está ubicado en la posición 4. En la instrucción número 2 podemos observar que el PC se le aumenta en 4 y es otro load word.
Y en la instrucción 3 podemos ver que es un add y la posición del PC pasa a ser 12. La siguiente imagen corresponde a la simulación de la primera instrucción. Como podemos observar, el PC se encuentra en la posición 4 y abajo, al final, el dato leído corresponde a 13, que era lo que tenía guardado el registro $3 en la primera instrucción. En la siguiente imagen podemos observar que un ciclo de reloj después el PC se encuentra en la posición 8 y que el dato leído es 14, que era lo que tenía almacenado el registro $4 en la segunda instrucción. En esta imagen se puede observar el resultado de la simulación de la instrucción 3. Se puede ver que el PC se encuentra en la posición 12 y que el resultado de la ALU abajo es 27, que es lo que nos dio en la instrucción 3. Podemos observar las instrucciones 4, 5 y 6 que corresponden a un add, a un storeware y a un sub. Podemos observar en la siguiente imagen la simulación de la instrucción 4, donde el resultado de la value es 41. Según la instrucción 4 era un add entre varios registros donde obteníamos un 41. En la siguiente imagen podemos observar la simulación de la instrucción número 5, que corresponde a un storeware, y podemos ver que el dato a escribir es 41, que es el resultado de la operación realizada. La siguiente imagen muestra el resultado de la instrucción 6, donde el PC está en la posición 24. Seguidamente procedemos a ver las instrucciones número 7, 8 y 9, que corresponden a un load word, a un sub y a un jump. La instrucción 7 corresponde a un load word y podemos ver que el registro $8 tiene como resultado 41. En la siguiente imagen podemos observar que el dato leído es 41 y el PC se encuentra en la posición 28. La instrucción número 8 corresponde a una resta de dos registros y se almacena en $9. Ya vimos un ejemplo de esta instrucción. Ahora la instrucción 9 corresponde a un jump. El PC se encuentra en la posición 36 y vamos a saltar 12. Eso significa que el PC va a pasar a una posición de 48. Podemos observarlo en la imagen, donde en la simulación el PC se encuentra en la posición 36, pero el valor siguiente es 48. Por último vemos las instrucciones número 10, 11 y 12. La 10 es una suma del contenido de dos registros y se almacena en $10. El resultado de almacenado en $10 es 68. Ya habíamos visto un ejemplo de este tipo de instrucción, pero igual podemos observarlo en la imagen siguiente. Podemos observar que el resultado de la value es 68, como se especificó antes. Ahora, la siguiente instrucción es el branch unequal. El branch unequal salta si el contenido de los registros es igual y salta a la posición que indique que se le haya que asignar al PC. En este caso el PC está en la posición 52 y si ambos registros son iguales el PC pasa a la posición 60. Lo podemos observar en la imagen, donde en la simulación el PC se encuentra en la posición 52, pero el valor siguiente del valor del PC es 60. Y por último, la instrucción de resta entre varios registros. Ya habíamos observado un ejemplo de esto, pero el PC se encuentra en la posición 60 y la resta de registros se guarda en el registro $11, que da como resultado 39. Y esto es lo que correspondería al desarrollo de un procesador uniciclo. Este diseño se ha basado en la siguiente bibliografía.